Estaba jugando a los Sims y, en una de esas, andaba torturando al ex de mi mejor amiga, cuando de pronto un equipo SWAT entró por la fuerza a mi casa. El trancazo que le dieron a la puerta de mi cuarto fue tan fuerte que hasta la pantalla de mi compu se movió. Yo, en automático, levanté las manos y se me cayó el mouse, que rebotó en el piso haciendo un buen de ruido. En lo que parpadeaba, ya me habían jalado de la silla y me estrellaron la cara contra el escritorio, mientras sentía cómo me apretaban las muñecas con unos cinchos por la espalda. Desde abajo se escuchaban los gritos de mi mamá, como si pudiera tapar todo lo demás, y mi papá, con ese tonito serio, intentaba sacarles alguna explicación. La detective, seria y sin mover un músculo, volteó a ver a mis papás, que iban escoltados por 2 policías y estaban blancos del susto, y luego me miró a mí. Bastion Dean lleva 48 horas desaparecido. Su voz era seca, profesional. Eres nuestra principal sospechosa. Sentí como todo el mundo se me iba al suelo. Ni idea tenía de que el ex de mi mejor amiga estaba desaparecido. La detective sacó su celular, se puso a buscar algo y, en cuanto mi mamá vio la pantalla, suspiró como si ya no pudiera con otra cosa más. Tenemos tus mensajes de texto. Les enseñó el teléfono a mis papás. Tu hija planeó todo esto. Mendoza, y quise decirles algo, pero ni la voz me salía. Empezó a leer mis propios mensajes en voz alta, y cada frase sonaba como si fuera una confesión. Lo acabo de encerrar en un cuarto sin puertas, y ese tonito frío, lo estoy viendo hacerse pipí del miedo y llorar. Me estoy muriendo de la risa. Mi mamá se tapó la boca, y mi papá se quedó lívido. Eso es de los Sims. Apenas logré tartamudear, pero a la detective le valió, y siguió. Voy a incendiar la cocina. Ya quité las alarmas de humo para que no escape. Me miró directo a los ojos. Mandaste esto 2 días antes de que Bastion desapareciera. Ella nunca ha lastimado a nadie, alcanzó a decir mi papá, con la voz que ya ni era suya. Esto tiene que ser un malentendido. Todos los papás dicen lo mismo, contestó la detective, helada. Siguió checando los mensajes. Mira este. Lo llevé a un lugar apartado y lo obligué a hacer sus necesidades ahí una y otra vez, que no lo dejo ir al baño. Fecha, ayer por la tarde. Los Sims tienen mecánicas de baño, grité ya casi llorando, pero nadie me hacía caso. Daisy, mi mejor amiga, estaba súper mal desde que Bastion le puso el cuerno. Hicimos su personaje en los Sims y lo torturamos ahí, nada más por puro cotorreo para que se le bajara un poco el coraje. Sabía que era una tontería, pero a las 2 nos daba risa. Ahora que veo los mensajes así, fuera de contexto, obvio se leen súper mal. A mi amiga le fascina verlo sufrir, y todavía la detective remarcaba cada palabra como si me quisieran envenenar. Mandaste esto justo ayer, antes de todo. Ya le quité las escaleras a la alberca. Ahora sí, no hay salida. Los policías empezaron a embolsar mi compu, mi cel, todo. Otro estaba tomando fotos de mi escritorio, donde tenía un montón de papeles con escenarios imaginarios en los que el sim de Bastion se moría, todos con corazoncitos y el nombre de Bastion, porque a Daisy le daba muchísima risa. Para ese punto, mi mamá ya estaba llorando en silencio, y mi papá me veía con una cara, como si no me reconociera. ¿Qué es los Sims?, preguntó mi mamá entre lágrimas. ¿Eso es algo raro del internet o cómo? Es un videojuego de simulación de vida, sollozaba yo. Lo juegan millones de personas. La detective seguía clavada en los mensajes. Hasta tu amiga te pidió que le bajaras. Daisy escribió, oye, esto ya está medio creepy. Mejor ya bájale. Y tú contestaste, ni de chiste. Apenas estoy empezando. Se merece algo peor. Me atravesó con la mirada. Ella te rogó que soltaras el tema, que ya fue suficiente con Bastion. Y tú dale y dale, que no ibas a parar hasta probar todas las formas de matarlo, que no eras débil, te obsesionaste. Solo es un juego, le grité, ya chillando de coraje. Checa mi compu, ahí está el juego, ahí hice un mono igualito y... Sabemos bien cómo los culpables a veces ensayan delitos en los videojuegos, me interrumpió de inmediato. Primero lo practican ahí, luego lo hacen de verdad. Ya nos ha tocado verlo. Yo ya ni podía respirar. Todos creían que había usado los Sims para practicar y luego secuestré de verdad a Bastion. Todo me daba vueltas. Los oficiales seguían abriendo mis cajones, embolsando todo como si fuera evidencia de un crimen. De repente, el cel de la detective vibró y contestó. Se quedó seria mientras escuchaba, pero se le cambió la cara. Caminó hacia mi compu, que seguía prendida y con la musiquita alegre de los Sims de fondo. Vio que arriba del Sim muerto en la alberca decía Bastion. En la galería de partidas, puras formas en las que Bastion moría. Quemado, de hambre, lo come la planta vaca, 1000 cosas más. Se metió a mi chat con Daisy y vio todo. Daisy rogándome que siguiera haciéndolo sufrir en el juego. Yo mandándole capturas de las muertes. La detective, muy despacio, se puso derecha y miró a su equipo. Y solo con la cabeza les indicó que ya. El policía de atrás me cortó los cinchos. Todos se fueron sin decir una sola palabra, mucho menos una disculpa. De repente mi mamá se me lanzó y me abrazó tan fuerte que no me dejaba ni respirar. Fue cuando mi papá por fin soltó dónde estaba Bastion en realidad. Hablaba tan nervioso que se le notaba en la voz. Dijo que Bastion no estaba desaparecido, que llevaba ya 2 semanas quedándose en el albergue de hombres de la calle 5, en el centro, desde que sus papás lo habían corrido de la casa. Yo apenas lo podía creer, todavía temblando de lo que me acababa de pasar, de tener a los del SWAT en mi cuarto, de ver la cara de mis papás pensando que yo era una secuestradora. Según mi papá, él iba todos los sábados y domingos de voluntario al refugio, sirviendo desayunos y ayudando con los registros, y que apenas 3 días antes había visto ahí a Bastion. Lo reconoció luego, porque Daisy siempre nos enseñaba sus fotos en Instagram cuando andaban. Dijo que Bastion se veía cansado, siempre con la misma sudadera, pero estaba bien, se la pasaba jugando ajedrez y no molestaba a nadie. Que nunca mencionó nada porque no tenía idea del reporte, ni que lo estaban buscando, ni que los papás de Bastion lo andaban buscando por todos lados. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y le reclamó a mi papá cómo era posible que nunca hubiera dicho nada, después de verlo en el albergue, que por qué no lo mencionó en la cena o cuando platicábamos.
Mi papá se puso todo rojo y apenas si pudo explicar que pensó que Bastion estaba ahí ayudando o visitando a alguien, y que ni modo que anduviera contando la vida de otra persona solo por chisme. Mi mamá, entre gritos y llanto, le dijo que nuestra hija acaba de pasar por un cateo del SWAT por información que él tenía, que una sola palabra suya hubiera evitado este infierno. La vibra en la casa cambió tan fuerte y rápido que me mareé. Pasé del terror de ser arrestada, a la confusión por los tiempos, hasta el coraje porque mi papá nunca entendió lo que estaba pasando. Agarré mi cel de la mesa, donde lo dejaron los policías después de revisarlo. Temblaba tanto que apenas podía desbloquearlo. Busqué el contacto de Daisy y la marqué, pegándome el teléfono a la oreja mientras mis papás seguían discutiendo detrás de mí. Daisy contestó de inmediato, preguntando si estaba bien, si era cierto lo de la policía, porque alguien había subido a las redes que había camiones del SWAT afuera de mi casa. La interrumpí para decirle que Bastion no estaba desaparecido, sino que estaba en un refugio en el centro, y que mi papá lo había visto ahí. Al otro lado, Daisy se quedó callada como 10 segundos. Luego me dijo que eso era imposible, que los papás de Bastion jamás lo habrían corrido porque lo querían como si fuera oro, que para ellos era perfecto, pero alcancé a sentir la duda en su voz, ese pequeño titubeo que deja ver cuando alguien empieza a preguntarse si todo lo que sabía era cierto. Me preguntó por qué estaría en un refugio, y solo le dije que todavía no lo sabía, pero que mi papá lo había visto ahí hace 3 días, y que ya llevaba por lo menos 2 semanas. Daisy volvió a quedarse en silencio. Luego bajó la voz y me contó que la mamá de Bastion había puesto en Facebook que rezaran por él, diciendo que alguien se lo había llevado. Vi la tarjeta de la detective en la mesa de la sala, medio doblada y con una esquina rota. Sabía que tenía que hablarle cuanto antes para contarle todo lo que sabíamos sobre Bastion y dónde estaba en realidad. Intenté agarrar la tarjeta, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó 2 veces. Mamá se dio cuenta, le quitó el teléfono a Daisy, le dijo que luego la llamábamos y vino a ayudarme a marcarle a la detective. Ella contestó seria, solo diciendo su apellido, seguramente pensando que era otra llamada de trabajo. Papá tomó el teléfono y le explicó quién era, que era voluntario en el refugio de la Quinta Calle, y que había visto varias veces al desaparecido en las últimas 2 semanas. Desde el altavoz escuché cómo la detective cambiaba el tono. Se le notaba más alerta, más enfocada. Le empezó a preguntar a mi papá sobre cuándo fue la última vez que vio a Bastion, cómo lo notó, si había hablado con él. Papá contestó todo con mucho cuidado, mientras mi mamá y yo nos quedábamos inmóviles en el sillón. La detective dijo que estaría en menos de 1 hora y colgó. Durante la espera nadie hablaba. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Papá parecía sentir culpa. Mamá estaba enojada y yo no podía dejar de temblar. Pasaron 53 minutos y los faros de un coche iluminaron la ventana. El carro de la detective se estacionó en la entrada y esta vez venía sola, sin compañeros ni nada especial. Cuando bajó y se acercó, parecía agotada, como si el caso se le hubiera complicado muchísimo más de lo esperado. Se sentó en la mesa de la cocina con mi papá y le tomó la declaración, apuntando todo en una libretita mientras le pedía detalles de cómo había visto a Bastion en el refugio. Papá le contó que Bastion estaba muy callado, retraído, siempre en la esquina del área común. La detective le preguntó si había hablado con él, pero papá dijo que no, que solo lo reconoció y pensó que él tendría sus motivos para estar ahí. La detective guardó la libreta y nos miró a todos. Nos dijo que fuéramos con ella al refugio para ver si encontrábamos a Bastion y confirmar quién era. Nos subimos a su carro, mamá adelante y papá y yo atrás. Durante el camino, después de todo lo que había pasado en la mañana, sentí que todo era irreal, como si estuviéramos en otra vida, una donde yo ayudaba a buscar a alguien en vez de pensar que podía haberle hecho algo. La radio de la detective seguía sonando con otras llamadas, pero ella ni les hizo caso, y solo iba concentrada en lo suyo. El refugio era un edificio antiguo de ladrillo, que antes fue iglesia, con ventanas altas y una cruz todavía visible arriba de la puerta. Nos estacionamos en un lote chiquito, y la detective nos pidió quedarnos en la recepción mientras ella buscaba a Bastion, pero mi papá le dijo que podía enseñarle dónde era el área común, y ella aceptó, así que todos entramos junto con él. Por la recepción olía a limpiador y café. Papá nos llevó por un pasillo hasta un salón grande con mesas plegables y un montón de sillas disparejas. Ahí, en la esquina, estaba Bastion jugando cartas con 2 señores mayores, ambos con pinta de llevar rato en el refugio. Bastion se veía mucho más flaco que en sus fotos de Instagram con Daisy, los pómulos marcados, los ojos hundidos y unas ojeras enormes. Tenía puesta una sudadera gris toda deslavada y unos jeans que ya le quedaban flojos. Cuando nos vio llegar y vio la placa de la detective en su cinturón, se le fue el color de la cara. Se le cayeron las cartas de las manos y se regaron por toda la mesa. La detective se acercó y le preguntó si era Bastion Dean, a lo que él solo asintió, evitando mirarnos a los ojos. Le pidió acompañarla a una oficina privada, y Bastion se levantó despacito, como si le costara moverse. Se metieron a una oficinita junto al área común, y la detective cerró la puerta. Mamá, papá y yo nos quedamos en el pasillo, en silencio total. A través de la puerta escuchaba llantos, la voz de Bastion entrecortada diciendo que nunca quiso que pasara todo esto, que solo necesitaba desaparecer un rato, que no sabía qué hacer. La detective le preguntaba en un tono muy bajo, tanto que no alcanzaba a entender bien, hasta que la voz de Bastion se escuchó más fuerte explicando que sus papás supieron que era gay hacía 2 semanas, que le revisaron el celular y encontraron mensajes con un chavo de su clase de inglés. Contó que le gritaron por horas y le dijeron cosas terribles, que se iría al infierno. Su papá le dio media hora para empacar lo que pudiera y luego lo fue a dejar al refugio. Bastion dijo que le daba muchísima pena contárselo a alguien, que no podía enfrentar a sus amigos ni a Daisy ni a nadie, que solo agarró su mochila con algo de ropa y su cartera, y no contestó llamadas ni mensajes porque solo de pensar en explicar por qué sus papás lo odiaban ya no podía. Su teléfono se apagó el primer día y ni intentó volverlo a encender porque no quería ver los mensajes de odio de sus papás, ni tener que inventar mentiras para sus amigos sobre
sobre dónde andaba. La detective siguió haciendo preguntas, pero ya se oían aún más bajito y no alcanzaba a entender. Bastion le contestaba llorando, apenas y se escuchaba tras la puerta. Estuvimos ahí parados una eternidad, hasta se me durmieron las piernas. Mamá se la pasaba cambiando de pie, y papá sin moverse, los brazos cruzados y la vista en el piso. Al final la detective salió con una cara que no pude descifrar. Le preguntó a Bastion si conocía a alguien con mi nombre, y él, confundido, dijo que no. Ella sacó el celular y le mostró capturas del mensaje que yo le mandé a Daisy, aquel de querer atraparlo y verlo sufrir. Bastion frunció el ceño al leerlo y luego le preguntó a la detective por qué alguien escribiría eso. Ella le explicó lo de los Sims y vi cómo a Bastion se le transformaba la cara de desconcierto a incredulidad. Solo pudo decir que nunca ha jugado ese juego y que no entiende por qué alguien querría hacerle un personaje suyo solo para molestarlo. La detective nos agradeció el tiempo y me aseguró que no había problema, que todo había sido un malentendido. Salimos todos del refugio en completo silencio y caminamos hacia el estacionamiento donde estaba el coche de la detective. El sol afuera pegaba durísimo después de tantas horas encerrados, así que tuve que entrecerrar los ojos por la luz tan intensa. Luego, volteó con mis papás y les dijo que sentía mucho la angustia que les había causado esa mañana, aunque su voz sonaba plana, súper profesional, como si solo estuviera cumpliendo con su trabajo y ya. Nos explicó que los mensajes de texto se veían muy sospechosos si los leías fuera de contexto y que tenían que tomarse en serio cualquier reporte de desaparición. Mi papá le preguntó si ya nos podíamos ir y ella asintió, dándole una tarjeta con el número de caso. Mi mamá no dijo ni una palabra, nomás me agarró la mano y la apretó tan fuerte que casi me deja sin circulación. Nos fuimos a casa en el carro de mi papá, todos callados, sin radio ni nada, solo el ruido de las llantas en el pavimento. Al llegar a la cochera, vi que la puerta seguía abierta desde que el SWAT se metió a la fuerza horas antes. Por dentro, la casa se veía hecha un desastre, como si hubiera pasado un tornado. Los cojines tirados, los cajones de la cocina vaciados y esparcidos por todos lados, las fotos familiares en el suelo. Subí a mi cuarto y traté de cerrar lo que quedaba de la puerta. El ariete la había partido en dos y apenas colgaba de las bisagras. Los cajones del escritorio todos fuera de su lugar, papeles tirados en el piso, la puerta del closet abierta y mi ropa tirada en bola por toda la alfombra. La cama sin sábanas, el colchón chueco y medio salido, las almohadas abiertas y con el relleno regado. Hasta mi bote de basura vaciaron, dejando todo tirado por el cuarto. Obvio, se llevaron mi computadora como evidencia, igual que mi celular. Mi setup gamer estaba hecho pedazos. Me senté en medio de todo el tiradero sin saber ni por dónde empezar y me quedé viendo la pared, donde antes tenía el monitor. Ese era mi espacio, mi lugar privado, y unos extraños revisaron todo buscando pruebas de que yo había lastimado a alguien. Empecé a recoger la ropa y a doblarla sin siquiera pensarlo, más que nada para hacer algo porque las manos me temblaban. Mamá se asomó y me dijo que ya le parara, que mañana recogíamos, pero yo no podía dejar de hacerlo. Sentía que al menos así arreglaba tantito el desastre aunque fuera en lo más mínimo. Seguía en eso cuando escuché un carro llegar y luego unos golpes desesperados en la puerta de la entrada. Mamá bajó y enseguida reconocí la voz de Daisy, súper angustiada, preguntando si yo estaba bien. Subió casi corriendo y cuando apareció tenía el rímel todo corrido y los ojos rojos e hinchados. Me abrazó fuertísimo, casi sin dejarme respirar, repitiendo una y otra vez que lo sentía mucho. Me contó que había visto al SWAT en mi casa desde la calle de atrás, que intentó llamarme pero mi teléfono se fue directo al buzón y que había estado preocupadísima todo el día. Le conté lo de los mensajes de los Sims, que por eso pensaron que sí había secuestrado a Bastion. Se le fue el color de la cara y se dejó caer en la cama deshecha. Dijo que todo era culpa suya, que ella fue la que me convenció de vengarnos y de hacerle daño en el juego. Tuve que explicarle que Bastion estaba bien, que nunca le hice nada, que todo este tiempo había estado en un refugio y después le conté el motivo. Sus papás lo corrieron de la casa por ser gay. Daisy se quedó muda, abriendo y cerrando la boca sin poder hablar. Al rato admitió que siempre lo sospechó, que había notado señales pero prefería mirar hacia otro lado. Me dijo que Bastion se esforzaba mucho en fingir que le gustaban las niñas. Se la pasaba haciendo comentarios de chicas y se portaba súper cariñoso conmigo en público, al grado de que ella misma se convenció de que estaba exagerando sus dudas. Volvió a llorar, ahora mucho más fuerte y le temblaba todo el cuerpo. Me dijo que se sentía horrible por lo de la venganza en los Sims, que ahora sabiendo lo que Bastion estaba pasando, se le hacía absurdo habernos burlado de él en el juego. Lo de la infidelidad, que antes parecía el fin del mundo, ahora era una tontería comparado con el dolor de que tu familia te rechace y tengas que vivir en un refugio. Yo ya no sabía qué decir, así que solo me senté junto a Daisy mientras lloraba. Mi mamá subió con 2 tazas de té y se sentó en el piso con nosotras, pidiéndonos que le explicáramos qué onda con los Sims. Daisy y yo intentamos decirle que solo es un juego donde simulas la vida, y que millones de personas juegan y hacen bromas pasadas con sus personajes, que ese humor medio negro sirve para desahogarse de emociones reales. Pero mientras lo decíamos en voz alta, todo sonaba bien tonto y sin sentido. Mamá nos preguntó por qué nos daba risa hacerle eso a un personaje, y ninguna supo qué contestar. No estaba enojada, solo quería entender, pero eso casi que daba más pena. Nos quedamos tomando el té e intentando explicarle a mi mamá cómo es la cultura gamer, hasta que empezó a anochecer y se colaba la luz por la ventana rota de mi cuarto. Daisy se fue como a las 8, y yo intenté dormirme, aunque el cuarto siguiera hecho un caos. Me quedé acostada en lo oscuro, con los ojos cerrados, pero no podía dejar de pensar en el SWAT entrando por la fuerza, el ruido del ariete rompiendo la puerta, mi cara contra el escritorio, las cinchas apretando mis muñecas. Me empezó a faltar el aire y sentí el pecho apretado. Como a medianoche me rendí, dejé la cama y me senté en el closet, con la luz prendida y las rodillas al pecho, solo tratando de calmarme respirando. Ahí me quedé hasta que amaneció, y la luz se coló por la puerta rota. Tenía que ir al campus para mi clase, aunque sentía que no había pegado un ojo. En cuanto
crucé la explanada, supe que todo el mundo estaba hablando de mí. Los estudiantes que pasaban se callaban, y cuando estaba lo suficientemente lejos, comenzaban a murmurar. Ya en el centro estudiantil, me di cuenta que alguien me grababa con el celular. Se me fue el alma al suelo cuando vi el video en la computadora de la biblioteca. Alguien había grabado toda la redada del SWAT desde la calle de enfrente, y subió el video a redes. Ahí se veía el ariete, los policías sacándome esposada y mi mamá gritando. Ya llevaba horas en internet y tenía miles de vistas. Los comentarios estaban llenos de rumores inventados. Decían que estaba loca, que mi cara se veía súper culpable. Hasta se reían de mis pijamas. Subieron capturas de mis perfiles junto con el video. Mi imagen estaba por todos lados, ligada a algo que yo nunca hice, y no había forma de detener eso. Recibí un correo de mi asesora, Maya, pidiéndome que fuera a su oficina lo más pronto posible. Agarré mi mochila, me puse la capucha y crucé el campus tratando de pasar desapercibida, sintiendo que todo el mundo me veía, aunque igual y nadie me hacía caso. La oficina de Maya estaba en el edificio administrativo, en el tercer piso. Toqué la puerta y abrió casi enseguida, con cara de preocupación pero siendo amable. Me indicó con la mano que tomara asiento frente a su escritorio y cerró la puerta. Puso un video en su computadora, y no pude evitar desviar la mirada al ver que salía esposada. Esa imagen me hizo revivir toda la ansiedad otra vez. Me preguntó si me sentía bien y si necesitaba tiempo fuera de la escuela para recuperarme de lo que había pasado. Le dije que no, porque faltar nada más me iba a atrasar y empeorar las cosas. Maya me escuchó mientras le platicaba todo, hablando tan rápido que ni yo misma me entendía. Le expliqué lo de los Sims y cómo es solo un juego donde creas personajes y los vas manejando. Le conté del drama con Daisy y cómo nada más andábamos jugando, haciendo tonterías con el personaje de Bastión. Le enseñé capturas en mi celular para que viera cómo son los Sims en realidad, todos caricaturescos y con muertes absurdas. Maya asintió y me dijo que me creía, pero seguía seria. Me advirtió que la mayoría de la gente ya no escucha razones cuando piensan que alguien es culpable de algo. Me dijo que me preparara para seguir enfrentando problemas en la escuela, porque a la gente no le importan ni las pruebas ni la verdad cuando se trata de chismes. Cuando Maya me lo dijo, sentí el estómago hecho nudos porque, aunque no quería, sabía que tenía razón. Por la tarde tenía clase de introducción a la psicología, y estuve a nada de no ir, pero no podía darme el lujo de seguir fallando. Como siempre, me fui hasta atrás y saqué mi cuaderno. Dos chavas que estaban sentadas enfrente susurraban, y alcancé a oír mi nombre. Una dijo que claramente yo estaba loca, y que me la había librado. La otra comentó que la policía no habría ido a una casa nomás porque sí. Me quedé viendo mi cuaderno, fingiendo que no escuchaba. El profe empezó a hablar de disonancia cognitiva, pero yo ya estaba en otro mundo. Las chavas seguían cuchicheando y echándome miraditas. De pronto, el profe se quedó callado en media frase y preguntó si todo estaba bien. Todos voltearon a vernos a nosotras. Una de ellas se puso roja y negó con la cabeza. El profe solo dijo que nos concentráramos y que respetáramos a los demás. Eso nada más empeoró las cosas porque ahora todo el salón sabía que algo pasaba conmigo. Yo solo quería que se abriera la tierra y me tragara. El celular empezó a vibrar en la bolsa, otra vez y otra vez. Lo saqué a escondidas y vi que eran 1000 mensajes de Daisy, uno tras otro. Escribía en mayúsculas que los papás de Bastión andaban diciendo por todas partes que todo fue un malentendido, que en realidad jamás lo corrieron de la casa, que tenía problemas emocionales y que por eso se había ido solo, y que siempre estuvieron preocupadísimos todos por él. Daisy me mandó la captura de un post de la mamá de Bastión en Facebook, donde hablaba de su pobre hijo atribulado, y estaba furiosa porque todos sabían que era mentira. Nada más decían eso, para que todos los vieran como las víctimas. Le contesté que hay papás que siempre acomodan la historia para que ellos salgan bien. El celular seguía vibrando con mensajes de Daisy, cada vez más enojada. Al terminar la clase salí al pasillo y alguien me llamó por mi nombre. Era Gray, el de seguridad de la escuela, acercándose. Él ya grande, como de 40 y tantos, pelo canoso y cara de buena onda. Me dijo que se había enterado de lo que me pasó y quería asegurarse de que me sintiera segura en el campus. Me preguntó si alguien me había molestado o hecho sentir incómoda. Le conté de los chismes y del video, pero le aclaré que nadie me había hablado directamente ni me habían hecho nada físico. Me dio su tarjeta y me dijo que si tenía cualquier problema, le marcara. Sé que lo hacía de buena onda, pero que viniera seguridad a buscarme me hizo sentir todavía más exhibida. Toda la gente que pasaba se nos quedaba viendo. Le di las gracias, guardé su tarjeta y me fui rápido, sin correr. Mi celular no dejaba de sonar. Cada rato llegaba otra notificación. Lo saqué y vi mensajes de gente que ni conozco bien. Unos me echaban porras y me decían que sabían que todo era un malentendido. Pero la mayoría hacían preguntas bien personales sobre la detención. Que cómo se sentía estar esposada con cinchos. Que si de verdad yo había creado al Sim de Bastión o si todo era puro invento. Que si alguna vez había lastimado a alguien de verdad. Que si ya tenía abogado. Las preguntas no paraban y no podía contestarles a todos. Al final mejor apagué el celular y lo aventé al fondo de la mochila. El silencio fue instantáneo y sentí por fin que podía respirar. Esa misma tarde mi papá dijo que teníamos que ir por mi compu y mi cel, que tenían como evidencia. Fuimos callados todo el camino a la estación de policía. Mi papá iba serio, con las manos bien apretadas en el volante, sin decir ni una palabra. Cuando llegamos, tuvimos que esperar en un escritorio para que nos atendieran. La detective que nos recibió era nueva, más joven y con el pelo rubio bien recogido. Me miró con cara de desprecio mientras revisaba mis papeles y me pedía firmar unas hojas, murmurando algo sobre la suerte que tenía. Cuando me devolvió mi compu y el cel, fue como si le diera coraje tener que regresármelos. Mi papá le dio las gracias y la detective ni contestó.
Salimos hasta el coche y llevé las bolsas de evidencia en las piernas. Instalé la compu en mi cuarto, que todavía tenía la puerta rota por el ariete. Cuando la prendí, los Sims se abrieron solos porque el juego estaba corriendo desde que se la llevaron. Mi vecindario seguía igual, y el Sim de Bastion flotando de panza en la alberca, con la escalera quitada. La musiquita alegre de los Sims seguía sonando como si nada. Me quedé viendo al Sim muerto un rato largo. Me sentía fatal solo de verlo. Abrí el menú y busqué la opción de borrar la partida completa. El juego preguntó si estaba segura, porque eso no se puede deshacer. Le di que sí. Vi cómo se esfumaban todas las horas de juego, todos los escenarios, todos los cuartos de tortura, todas las capturas que le mandé a Daisy. Todo se fue en segundos. El cel sonó y vi el nombre de Daisy en la pantalla. Contesté, y en cuanto respondí, Daisy empezó a hablar rápido. Ni siquiera saludó. Me contó que Bastion la buscó para disculparse por haberle puesto el cuerno, y que quería explicarle todo lo que había pasado y por qué hizo lo que hizo. La voz de Daisy sonaba entre confundida y dolida. Me dijo que no tenía claro si quería hablar con él o no. Por un lado, sentía que necesitaba respuestas, pero por otro seguía muy enojada. Me preguntó qué pensaba yo que debería hacer, y le sugerí que a lo mejor valía la pena escucharlo porque se notaba que Bastion estaba pasando por algo muy fuerte. Que tus propios papás te corran de la casa por ser gay es algo durísimo y traumático. Igual le dije que entendía perfecto por qué seguía lastimada. La infidelidad se había pasado, aunque él tuviera sus propios rollos. Daisy se quedó callada un rato, luego soltó que ahora sentía que toda su relación había sido pura manipulación. Dijo que sentía como si él todo el tiempo hubiera fingido ser heterosexual y como si ella solo fuera un accesorio en su doble vida. La verdad, no supe qué decirle porque, aunque no era justo, tampoco estaba equivocada. Bastion la usó, aunque nunca fue su intención lastimarla. Nos quedamos mucho tiempo en el teléfono, platicando de lo complicado que estaba todo. Nada parecía sencillo. 2 días después de hablar con Daisy, mi mamá fue a tocarme la puerta justo cuando estaba desayunando. Se sentó en mi cama y me preguntó si no había pensado en buscar a alguien con quien pudiera hablar de todo lo que había pasado. Le dije que estaba bien, que no necesitaba un terapeuta. Me miró con una tristeza que me pegó y me recordó que esa semana me había despertado 3 veces gritando. Las pesadillas iban de mal en peor y estaba preocupada por mí. Volteé a ver mi computadora y ella insistió en que era completamente normal pedir ayuda después de pasar por algo tan fuerte. Al final accedí, más que nada para que dejara de estar preocupada todo el tiempo, y ella me hizo una cita para el jueves en la tarde con la doctora Locke, especialista en trauma. El consultorio estaba en un edificio médico súper aburrido cerca del campus. Me senté en la sala de espera llenando papeles de mi historial de salud mental. Cuando la doctora Locke me llamó, la seguí a un cuartito con 2 sillas y una caja de pañuelos en la mesa. Me preguntó por qué estaba ahí ese día. Empecé a contarle lo de los Sims y el malentendido, y de pronto me solté llorando tan fuerte que se me fue el aire. No podía dejar de hablar del ariete, las cinchas de plástico y los gritos de mi mamá abajo. La doctora solo me pasó unos pañuelos y me dejó llorar hasta que me calmara. Ya que me tranquilicé, me explicó que tenía síntomas de un trastorno de estrés agudo. Me dijo que habían invadido mi sentido de seguridad en mi propia casa y que mi mente estaba tratando de digerir ese trauma. Las pesadillas y los ataques de pánico eran la forma en que mi cuerpo intentaba darle sentido a algo que simplemente no lo tenía. Al salir, chequé mi celular y vi que el roomie de Bastion había publicado algo que se estaba haciendo viral. Colt Macías soltó un comunicado enorme donde contó que Bastion llevaba años luchando con su sexualidad. Explicó que sus papás, que eran súper religiosos, lo corrieron de la casa en cuanto encontraron apps de citas gay en su cel. La publicación ya tenía miles de comentarios. Unos lo apoyaban y decían que era muy valiente. Otros estaban molestos porque según ellos solo causó más drama en vez de salir del closet antes. Alguien comentó que sus problemas personales no justificaban hacerle creer a todos que lo habían secuestrado. Y otra persona dijo que sus papás eran unos monstruos que merecían ser exhibidos ante todos. Al día siguiente, justamente en clase de bio, me llegó un recado de la decanatura. El profe me dio una nota, y todos se quedaron viéndome mientras recogía mis cosas. La secretaria del decano me llevó directo a su oficina, donde él me esperaba detrás de su escritorio gigantesco. Sacó una carpeta, y me explicó que varios estudiantes habían metido quejas porque se sentían inseguros conmigo cerca. Me enseñó el reporte de la policía donde ya quedaba claro que yo no tenía culpa de nada. Luego dijo que, en la universidad, la percepción era igual de importante que los hechos. Me pidió no llamar la atención el resto del semestre. Asentí y salí de ahí con el estómago hecho nudo. Pero eso de pasar desapercibido se volvió imposible cuando la gente empezó a darse cuenta de quién era por el video viral que alguien subió. Cuando terminé mi clase de la tarde y fui al estacionamiento, vi mi coche todo rayoneado. Alguien había pintado la palabra maniático con letras rojas en mi puerta del conductor. Los de seguridad del campus vinieron a tomar fotos y hacer el reporte. Según el oficial, revisarían las cámaras, pero justo donde estaba mi coche había puntos ciegos. Me senté ahí solo, viendo la pintura, aguantando las ganas de llorar. Seguridad me dijo que podía solicitar un reembolso a la universidad, pero que se iba a tardar semanas. Mientras seguía ahí sentado, me vibró el celular con un mensaje de Daisy. Me contó que en la mañana se topó con Bastion en una cafetería del centro. Él le pidió perdón por todo lo que pasó y trató de explicarle por qué le fue infiel. Daisy me escribió que él intentó convencerse de que era heterosexual saliendo con ella, pero que estar con ella en realidad lo hacía sentir peor consigo mismo, que pensaba que, si lograba gustarle a las mujeres, sus papás dejarían de rechazarlo. Me dijo que Bastion lloró todo el tiempo y que parecía genuinamente arrepentido por haberle provocado tanto dolor. Le respondí preguntando si lo había perdonado, pero en vez de contestar por mensaje, me marcó. Su voz se escuchaba cansada y como perdida. Dijo que perdonar era un tema muy complicado en ese momento. Parte de ella seguía enojada porque la lastimó, aún teniendo tantos problemas.
Sentía que solo había sido un accesorio en su closet, no una novia de verdad, pero al mismo tiempo le pesaba conectarse tanto con el sufrimiento de Bastion. Dijo que lo entendía, pero entenderlo no le quitaba el dolor. Le dije que no tenía que decidir nada todavía, que podía tomarse el tiempo que necesitara para saber cómo se sentía, sin presión de nadie. Esa noche escuché a mis papás discutiendo en la cocina. Me quedé sentado arriba de las escaleras oyéndolos ir y venir. Mi papá repetía que se sentía fatal por no haber mencionado antes que vio a Bastion en el refugio. Mi mamá le contestó, con un tono seco, que no era su responsabilidad, aunque en su voz se notaba que seguía cargando su propio coraje con todo el asunto. Mi papá decía que si lo hubiera comentado casualmente, nada de esto habría pasado. Mi mamá solo le pidió que dejara de atormentarse por algo que no tenía forma de cambiar. Las voces empezaron a subir y mejor me fui a encerrar a mi cuarto. La semana siguiente, mis papás se reunieron con un abogado para ver si se podía demandar a la policía, pero regresaron a la casa derrotados y me sentaron a escuchar. El abogado les explicó que los mensajes de texto le daban a la policía una razón legal para investigar. Aunque el operativo fue durísimo y al final todo resultó injusto, siguieron los procedimientos porque eso era lo que decían las pruebas. El abogado nos comentó que podríamos intentar meter una demanda, pero saldría caro y muy probablemente la perderíamos. Mi papá preguntó si no podíamos hacer algo por el daño emocional y por la puerta que rompieron, pero el abogado nos dijo que eso no era suficiente para demandar por violación de derechos civiles. Mi mamá lloraba en silencio y mi papá intentaba consolarla tomándole la mano. 3 semanas después del operativo, mientras caminaba por el pasillo de mi dormitorio, alguien azotó una puerta y el ruido me pegó como si me hubieran dado un golpe. Sentí que se me iba el aire, todo se me nubló y las piernas se me doblaron. Me dejé caer contra la pared y me quedé ahí, sentada con la cabeza entre las rodillas, el corazón a 1000 por hora, sudando y con las manos temblando sin que pudiera controlarlas. Alguien me preguntó si estaba bien, pero sentí que su voz venía de muy lejos, como si me hablara bajo el agua. Estuve más de 1 hora ahí, esperando a que se me bajara el susto, y cuando por fin logré levantarme, sentía las piernas tan flojas que hasta tuve que apoyarme en la pared para alcanzar mi cuarto. De repente, Maya empezó a aparecer afuera de mis clases. A veces pasaban días, y de la nada estaba ahí, acompañándome por el campus, preguntando cómo me sentía y si ya había comido algo. La tercera vez que me alcanzó, noté que estaba juntando fuerzas para decirme algo. Me contó de un grupo de apoyo para estudiantes que han pasado por situaciones similares, que se reunía los martes en la noche en el centro de orientación. Le respondí que yo estaba bien, que no necesitaba sentarme en círculo a platicar mis sentimientos con desconocidos. De todos modos, me pidió que lo pensara y me dio un volante. Lo eché en mi mochila y lo olvidé a propósito. La sola idea de ser la chava arrestada en un grupo de apoyo me ponía los nervios de punta. No quería que nadie supiera mi historia, ni que me miraran con lástima. Aún así, Maya no me dejaba sola. De vez en cuando me mandaba mensajes bonitos y me dejaba notitas en el buzón del campus. La verdad, se sentía lindo pero también raro, porque me recordaba que, según esto, yo era alguien que necesitaba estar bajo observación. Ese viernes en la mañana, estaba en el comedor con el celular en la mano cuando vi la publicación de Bastion. Era larguísima, llena de detalles. Contaba cómo sus papás encontraron mensajes en su celular y lo corrieron de la casa esa misma noche. Dijo que estuvo en un albergue y que no quería ver a nadie de la pena. Le pidió perdón a Daisy por haberla usado para ocultar que era gay, y a mí me pidió disculpas por todo el desastre que se armó tras su desaparición. Explicó que jamás imaginó que el reporte de persona desaparecida acabaría amarrándose con los mensajes de un videojuego. Platicó lo complicado que fue salir del closet, sentirse solo y tener miedo. Los comentarios estaban de locos. Unos lo apoyaban por haber salido y por aguantar papás tan cerrados de mente. Otros lo tachaban de egoísta por haberse ido sin avisar a nadie. Muchos no se ponían de acuerdo sobre si realmente debía disculparse con Daisy o si sus circunstancias justificaban lo que pasó. Entre los comentarios, alguien escribió que al menos ahora yo no parecía tan loca, y otro ponía que aunque ya se sabía toda la historia, el asunto seguía muy raro. Mi teléfono no dejaba de sonar con notificaciones de gente que comenzaba a etiquetarme. Varias personas me defendieron y explicaban todo lo de los Sims para aquellos que seguían pensando que yo era rara. Subían capturas mostrando cómo funcionaba el juego y por qué los mensajes sí tenían sentido. Pero aún había quien decía que estaba raro crear un personaje solo para hacerlo sufrir. Entre los comentarios había uno que aseguraba que, aunque fuera solo un juego, pasarse horas planeando muertes virtuales de alguien real era algo preocupante. Otro decía que los corazones dibujados en los mensajes eran prueba de que yo me divertía demasiado con eso. Cerré la app y guardé el celular en la bolsa del pantalón. Se me fue el apetito aunque casi ni había tocado mi desayuno. Ver que me defendían no me llenó, porque aún así me seguían juzgando por algo que en su momento, para mí, no era nada grave. En la tarde Daisy me escribió para preguntarme si ya había leído lo de Bastion. Le respondí que sí y le pregunté qué opinaba. En vez de contestar por mensaje, me marcó. Su voz sonaba tensa y me dijo que teníamos que hablar de todo esto en persona. Nos vimos 1 hora después en las salas de estudio de la biblioteca. Se sentó frente a mí y luego me soltó que estaba haciendo que la salida del closet de Bastion girara en torno a mi propio trauma. Me le quedé mirando sin poder creer lo que escuchaba. Me dijo que yo me estaba comportando como si fuera la única víctima, cuando a Bastion incluso lo corrieron de su casa y le estaba yendo muy mal. Sentí cómo me ardía la cara. Le contesté que justo ella fue la que me metió en todo el rollo de venganza en los Sims, que desde el principio era su idea, que ella quería que él sufriera, y hasta me mandaba mensajes diarios pidiéndome nuevas formas de matarlo en el juego. Se quedó sorprendida de que le recordara eso. Le solté que ella alentó todo desde el principio, y ahora solo me echaba a mí la culpa, como si todo lo hubiera hecho sola por mi cuenta. Se levantó diciendo que estaba siendo injusta. Yo también me paré y le solté que ni idea tenía de lo vulnerable y asustada que me seguía sintiendo después de todo. Tomó su bolsa y se fue sin decir más. No nos hablamos en 4 días.
Yo revisaba el celular esperando que ella fuera la primera en buscarme, pero nunca lo hizo. Era el tiempo más largo que habíamos estado sin hablar desde la secundaria. La extrañaba tanto que hasta me dolía el pecho, pero al mismo tiempo me daba coraje que no entendiera lo mal que estaba. Cada que pensaba en buscarla, me acordaba de que me reclamó por hacer todo personal, y se me volvía a encender el enojo, así que dejaba el teléfono. Nos topamos 2 veces en el campus, y las 2 veces nos hicimos como que no nos veíamos. La segunda vez, volví a mi dormitorio y me pasé 20 minutos llorando. Odiaba pelearme con ella, pero también me frustraba que solo pensara en lo que sufrió Bastian y no reconociera lo que yo estaba pasando. La terapia de esa semana me ayudó a ver las cosas de otra manera. La terapeuta me explicó que cada quien lidia con el trauma de forma distinta, que probablemente Daisy estaba canalizando la culpa enfocándose en lo de Bastian, en vez de enfrentarse a lo que pasó conmigo. A veces la gente redirige sus sentimientos porque aceptar la culpa real es demasiado doloroso. Me dijo que tal vez Daisy se sentía responsable de mi arresto porque insistió mucho con el tema de los Sims, que era más sencillo para ella pensar en la situación de Bastian que admitir su parte en mi trauma. Todo eso tenía sentido, aunque eso no quitaba que me sintiera lastimada y sola. La terapeuta me sugirió platicar con Daisy cuando me sintiera lista, y me recordó que las buenas amistades superan las pláticas difíciles, si las dos partes están dispuestas a ser honestas. Esa noche le escribí a Daisy. Le puse que sentía haberme desquitado con ella y que la extrañaba. Me respondió casi de inmediato. Cuando contesté la llamada, Daisy ya estaba llorando. Platicamos durante 2 horas sin detenernos, desahogándonos sobre todo lo que había pasado. Me confesó que sintió un miedo tremendo al ver cómo todo se le venía abajo y que no dejaba de culparse por haberme puesto en riesgo. Le dije que no era su culpa que la policía no entendiera nada de la cultura gamer, aunque sí entendía el sentimiento de culpa que traía cargando. Me admitió que había tratado de no pensar en nada porque la conciencia la traía hecha trizas. Yo le pedí perdón por no haberme dado cuenta de lo mal que la estaba pasando ella también. Las dos lloramos, nos pedimos disculpas y nos prometimos que nunca más íbamos a pelearnos así. Al final, entre lágrimas, tuvimos un ataque de risa al ver lo enredado de toda la situación. Daisy sugirió que los 3, incluyendo a Bastian, nos viéramos para que pudiéramos pedirnos perdón y darle vuelta a la página. Me sonó medio raro, pero al mismo tiempo sentí que era necesario. No solo yo, los 3 necesitábamos cerrar bien este capítulo tan extraño. Quedamos de vernos el sábado en la tarde en el parque que está cerca del campus. Daisy y yo llegamos juntas y vimos a Bastian sentado en una banca junto a la fuente. Se notaba mucho mejor que la última vez en el albergue, ya tenía más color en la cara y hasta le había regresado algo de peso. Cuando nos vio acercarnos, se paró, aunque le temblaban las manos. Nos contó que ahora vivía en la casa de su tía, que ella lo estaba apoyando en todo y ayudándolo a decidir qué hacer con su vida. Me miró directo y me dijo que de verdad lamentaba todo el desmadre que se armó por su desaparición. Jamás se imaginó que la policía iba a ligar el reporte de que no aparecía con mis mensajes sobre un videojuego. Se sentía fatal por todo lo que yo tuve que pasar y se ofreció a hacer más declaraciones públicas para aclarar mi situación si eso podía ayudar. Le dije que sí serviría una declaración, pero que nada iba a borrar el trauma de haber estado amarrada con cinchos en mi propia recámara. Bastian empezó a llorar y volvió a decir que lo sentía muchísimo. Yo pude ver cómo le temblaban los hombros y entendí que él también cargaba su propio remordimiento por todo. No dejaba de repetir que nunca pensó en el impacto que tendría su desaparición en los demás. Estaba tan metido en su propia bronca que nunca se imaginó el efecto dominó. Le dije que lo entendía, pero que eso no cambiaba lo que me tocó vivir. Las muñecas amarradas con cinchos, las botas del SWAT sobre el piso de mi cuarto, mis papás viendo todo como si fuera una delincuente. Él solo asintió y se limpió las lágrimas con la manga. En eso, sacó su celular y me preguntó si quería que escribiera la declaración ahí mismo. Le dije que sí, pero que lo hiciera con calma y dejara bien claro todo. Se puso a escribir un rato mientras yo arrancaba pedacitos de pintura de la banca. Daisy se acercó y empezó a leer por encima de su hombro. Le iba sugiriendo cambios para que algunas partes se entendieran mejor. Entre los dos le dieron varias vueltas y tardaron como 20 minutos. Cuando terminaron, Bastian me mostró el borrador. Ahí explicaba todo lo de los Sims con lujo de detalle. Traía capturas del juego, contaba cómo estaba la relación con sus papás y dejaba clarísimo que yo no tenía nada que ver con su desaparición. Pedía disculpas por el malentendido y asumía la responsabilidad de no haberle avisado a nadie a dónde se fue. Le dije que estaba bien y que lo subiera. Daisy le tocó el brazo y le preguntó si podían platicar en privado un momento. Yo me cambié a otra banca, a unos 10 metros, lo suficientemente lejos para no escuchar nada, pero desde donde los veía bien. Se sentaron uno frente al otro, y al principio Bastian era el que más hablaba, haciendo muchos gestos con las manos. Daisy al principio solo lo escuchaba con los brazos cruzados, después los bajó y también empezó a hablar. Se veía que se le quebraba la voz, se limpió los ojos varias veces. Bastian le ofreció la mano y ella se la agarró. Estuvieron ahí como 15 minutos. Al final, Daisy lo abrazó fuerte y así se quedó un buen rato. Cuando por fin se soltaron, vi que a Daisy se le notaba en la cara que se le había quitado un peso de encima. Luego regresaron conmigo y Bastian dijo que ya iba a publicar la declaración. Lo hizo y nos quedamos viendo el teléfono mientras el post aparecía en sus redes. La reacción fue rapidísima. En 5 minutos ya tenía un montón de comentarios y compartidas. Algunos me escribieron disculpándose directo, etiquetando mi cuenta y diciendo que lamentaban haber pensado lo peor. Otros borraron publicaciones viejas donde me tildaban de loca o peligrosa, aunque hubo quienes se aferraron a sus ideas. Decían que seguía pareciéndoles raro todo, que crear un personaje en los Sims para torturarlo era perturbador de todos modos. Alguien comentó que seguro yo ayudé a Bastian a fingir su desaparición, como si todo fuera un encubrimiento,
Y otra persona dijo que la declaración no probaba nada, que solo queríamos controlar la versión. Dejé de leer los comentarios porque las manos me temblaban. Daisy me quitó el teléfono y apagó las notificaciones. Me dijo que necesitaba despejarme de las redes un rato y enfocarme en sanar. Bastion volvió a disculparse porque no podía controlar lo que la gente pensaba. Le aseguré que no era su culpa que algunos se empeñaran en ver todo mal. Nos despedimos y me fui a casa agotada. Ya en la casa, mi mamá estaba en la cocina haciendo la cena. Me preguntó cómo me había ido y le contesté que bien, pero que también fue muy duro. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa por cómo había enfrentado todo esto. Luego me contó que ella y mi papá ya tenían su primera cita con el terapeuta juntos para la siguiente semana. Le pregunté por qué necesitaban terapia y me dijo que ellos también estaban muy afectados por la redada, que mi papá traía la culpa encima por no haber dicho antes que vio a Bastion. No dejaba de decirse a sí mismo que todo esto se pudo evitar si se le hubiera ocurrido mencionarlo. Mamá me confesó que tenía pesadillas con el SWAT tumbando la puerta y que a veces se despertaba en la madrugada creyendo que escuchaba el ariete. Me sentí mal porque ni por un momento pensé en cómo todo esto también los golpeó a ellos. Estaba tan metida en lo mío que se me olvidó que ellos tampoco la estaban pasando bien. 2 días después me llamó Gray, el de seguridad del campus. Me avisó que ya revisaron las cámaras del estacionamiento y encontraron al que rayó mi coche con pintura. Era un chavo de tercer año llamado Trevor, que vivía en el dormitorio de al lado. Seguridad del campus lo sancionó y la universidad lo obligó a pagar los daños. Gray me platicó que Trevor alegó que solo quería advertir a otros estudiantes sobre mí, que según él, estaba haciendo lo correcto. Le pregunté si de casualidad expulsaron a Trevor y me dijo que no, que solo lo pusieron en libertad condicional y le dieron servicio comunitario obligatorio. Se sintió como una victoria pequeñita, pero la verdad también me enojó que casi le salió barato. Le agradecí a Gray por todo y le dije que de verdad me daba tranquilidad saber que la oficina de seguridad sí estaba tomando esto en serio. Al día siguiente, Maya me llamó a su oficina y me dijo que quería ayudarme a poner una queja formal contra los estudiantes que me hicieron sentir insegura en el campus, aunque no tuviéramos pruebas. Nos pasamos como 1 hora escribiendo todo lo que había pasado desde que el video se hizo viral, los murmullos en clase, la gente que me sacaba la vuelta en el comedor, lo de la pintura y los mensajes anónimos que me llegaron. Maya entregó la queja en la oficina del decano, junto con una solicitud para que la universidad tomara cartas en el asunto de manera general. A los 3 días, el decano mandó un correo a todos los estudiantes donde hablaba del debido proceso y de no sacar conclusiones al vapor, además de cómo las redes pueden difundir cosas falsas, recordándoles que no porque alguien sea acusado, significa que sea culpable. No dijo mi nombre, pero todos sabían que era sobre mí. Algunos nada más pusieron cara de ya que, y dijeron que era puro trámite, pero hubo quienes sí se acercaron a disculparse por cómo me trataron. No fue la gran cosa, pero al menos sentí que era un avance. Maya llevaba semanas diciéndome que fuera a un grupo de apoyo para personas con trauma, y al final me animé. El grupo se juntaba los jueves por la tarde en un edificio fuera del campus. La primera vez que fui, había como 8 personas sentadas en círculo. La consejera me presentó y me preguntó si quería contar por qué estaba ahí. Les platiqué de forma breve lo que me pasó, y todos asintieron como si me entendieran. En las semanas siguientes, fui escuchando sus historias. Un chavo al que asaltaron mientras dormía en su depa, una chica que sobrevivió a un choque, alguien más que vio un acto violento. Oír que otros también lidiaban con su trauma me hizo sentir menos solo. Entendí que no era el único que se asustaba con ruidos fuertes o le costaba dormir. Cuando conté mi experiencia, la gente realmente ponía atención, sin juzgarme. Sabían que el trauma solo lo entiende quien lo vive. El grupo me ayudó a soltar tanto miedo y coraje que traía guardados. Empecé a dormir mejor, y los ataques de pánico se fueron haciendo menos frecuentes. Daisy y yo otra vez empezamos a escribirnos seguido, pero ahora era distinto. Nos hablábamos con más cuidado y honestidad sobre lo que sentíamos. Ella de verdad quería saber cómo estaba, y esperaba algo más que un bien de respuesta. Yo hacía lo mismo con ella. Hablábamos sobre todo lo que pasó con Bastion y el sentimiento de culpa que cada quien cargaba. Ella aceptó que había usado el humor para no enfrentar el dolor después de la ruptura, y yo le confesé que le seguí la corriente porque quería animarla, pero que debimos buscar maneras menos tóxicas de lidiar con todo eso. Quedamos en poner límites nuevos, como ya no alentarnos en nuestras peores ideas. Si uno comenzaba a caer en un hoyo, el otro lo diría en lugar de nomás seguir la corriente. Así empezamos a reconstruir la amistad de verdad, ya no solo a base de chistes o de fingir que todo estaba bien. Se sentía más auténtico, más real, como si apenas ahora fuéramos honestos sobre quiénes somos, y ya no solo jugando a ser amigos. 4 meses después, un martes desperté sin la sensación de pánico pegada al pecho. Pude dormir toda la noche por primera vez desde la redada, ya sin pesadillas de cinchos o botas del SWAT entrando a la casa. Cuando le conté eso a mi terapeuta en la sesión de la tarde, sonrió y me dijo que había avanzado muchísimo, aunque también me advirtió que seguramente siempre me van a poner nervioso ciertos ruidos o la presencia de policías. Aprendí a vivir con eso. Lo importante era que por fin podía dormir tranquilo, sin imaginar oficiales destrozando mi cuarto cada vez que cerraba los ojos. Una semana después, Bastion nos escribió a Daisy y a mí en el grupo de chat con buenas noticias. Lo aceptaron en un programa de apoyo para jóvenes LGBTQ que no tienen dónde vivir. El programa lo iba a ayudar a conseguir un lugar estable y darle acceso a recursos, mientras veía que seguía para él. Cada pocas semanas nos mandaba actualizaciones sobre entrevistas de trabajo, sus sesiones de terapia o pequeños logros, como encontrar un depa que sí podía pagar. A Daisy y a mí nos daba tranquilidad saber que ya estaba mejor y que, al final,
algo bueno salió de todo ese lío. Es raro tenerle cariño al ex de tu amiga después de todo, pero cuando pasas por algo así, el trauma te conecta con la gente de maneras inesperadas. Mis papás me sentaron un sábado en la mañana, según ellos para hablar en serio. Yo iba preparado para que me regañaran, pero la neta solo querían entenderme. Mi mamá había visto videos de YouTube sobre los Sims y mi papá leyó artículos de la cultura gamer y de cómo los jóvenes usamos el humor negro. Admitieron que, sí, los mensajes que vieron se ven súper extraños si no sabes qué es los Sims, y que ahora entendían por qué yo pensaba que solo eran bromas sin mala intención. Les expliqué cómo mi generación usa el humor negro diferente, cómo nos desahogamos con memes y chistes que, claro, a los adultos les parecen raros, o hasta de mal gusto. Platicamos casi 3 horas. De verdad platicamos. No solo ellos regañando y yo defendiéndome. No arregló todo, pero ayudó. Entendieron que no estoy loco. Y yo entendí por qué se asustaron tanto aquella mañana. Ahora sí puedo decir que estoy bien. De verdad bien. No solo diciendo sí, para que dejen de preguntar. El susto de esa mañana nunca se va a ir por completo. Todavía me sobresalto cuando alguien toca fuerte la puerta o escucho sirenas cerca, pero ya puedo seguir mi vida, ir a clases sin ataques de pánico y dormir en mi cuarto sin pesadillas cada noche. Sigo jugando los Sims porque no pienso dejar que el miedo me quite algo que disfruto, pero ahora tengo mucho más cuidado con lo que escribo en los mensajes. Ya no hago chistes de matar Sims o encerrarlos, aunque millones de personas los hagan. Aprendí que el contexto importa más de lo que jamás imaginé hasta que todo esto pasó. Un solo mensaje o screenshot fuera de contexto te puede arruinar la vida en cuestión de horas. Ahora Daisy y yo somos mejores amigos que antes. Sobrevivimos juntos a algo imposible, y aquí seguimos, hablándonos y confiando el uno en el otro. Somos más sinceros, y estamos más dispuestos a decirnos la verdad cuando algo anda mal en vez de solo seguirnos la corriente en malos ratos. Me siento orgulloso de cómo enfrentamos todo, tanto Daisy como yo, igual que Bastion y mis papás. Nadie fue perfecto, pero todos hicimos lo mejor que pudimos ante algo imposible, tratando de salir adelante y no perder la dignidad.